26 de febrero de 2013. Un avión privado que venía desde San Diego aterriza en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Afuera no había paparazzis, ni funcionarios sonriendo para las cámaras, ni escoltas despejando el camino. Había marinos armados, agentes federales y una orden de aprehensión lista para caer sobre una sola mujer. Durante 24 años, México se acostumbró a llamarla la maestra, como si fuera la guardiana del gremio docente. Pero aquella noche, el gobierno mexicano la señaló de otra manera: lavado de activos, crimen organizado, desvío de fondos, y de repente, la mujer que había repartido puestos, favores y castigos, como si el país entero le perteneciera, bajó por la escalerilla y comprobó que hasta los imperios levantados sobre el miedo pueden derrumbarse en cuestión de segundos. Los pesquisas afirman que desde el sindicato más grande de toda Latinoamérica, surgió una red financiera que transformó la educación pública en una bóveda personal. Se habla de más de 2,000 millones de pesos desviados, de adquisiciones cercanas a los 3 millones de dólares en Neiman Marcus, de vuelos privados, cirugías cosméticas en California, residencias en Coronado Case y un intento de ocultar 6 millones de dólares en el continente europeo mediante empresas fachada, e incluso usando el nombre de su propia madre ya fallecida. Eso sostiene la denuncia, eso revelan los archivos. Pero este relato no trata únicamente de la caída de una mujer influyente. Es la historia de cómo una niña humilde de Chiapas terminó convirtiendo el salón de clases en un botín. Antes de seguir, si te gustan las historias que revelan lo que hay detrás del poder, súmate a la comunidad de Artistas al Descubierto, suscribiéndote al canal. Así no te pierdes ninguna revelación. Hoy descubrirás 4 claves. Primero, cómo una huérfana que comenzó a enseñar a los 12 años terminó dirigiendo el sindicato magisterial más poderoso de México. Segundo, cómo el ESNT dejó de ser una agrupación laboral para transformarse en un aparato político capaz de comerciar plazas y sostener a 22,000 maestros fantasma. Tercero, cómo el dinero destinado a los niños más necesitados terminó convertido en lujo desmedido. Y cuarto, cómo después de la cárcel, del escándalo y de la humillación pública, Elba Ester Gordillo aún encontró la forma de regresar y retar a todo un país. Pero para comprender cómo la maestra terminó siendo recordada como el rostro más despiadado de la impunidad, primero debemos regresar al inicio. Al momento en que el temor a no tener nada comenzó a consumirle el espíritu. La pobreza no siempre produce hambre, a veces deja algo distinto. Deja una herida oculta que jamás sana. Deja una vergüenza silenciosa, deja un resentimiento tan hondo que termina confundiéndose con el destino. Y en el caso de Elba Ester Gordillo, todo comenzó justo ahí, en un rincón del sur mexicano, donde la escasez no era la excepción, sino el ambiente mismo que se respiraba. Comitán, Chiapas, 1945. México apenas trataba de reacomodarse tras las secuelas de la posrevolución. En los poblados sureños, las calles seguían siendo de tierra. Los hogares modestos aguantaban con muros desgastados y la existencia de una niña dependía demasiado temprano de lo que fuera capaz de soportar. Allí nació Elba Ester, el 6 de febrero de aquel año, en un territorio donde la brecha entre quienes mandaban y quienes obedecían parecía interminable. No nació entre lujos, nació rodeada de carencias, y cuando apenas tenía 3 años perdió a su padre. A esa corta edad nadie comprende del todo el significado de la muerte, pero sí capta otra cosa. Entiende la falta, entiende el hueco, entiende que de golpe alguien desaparece y que nada logrará traerlo de vuelta. Esa ausencia jamás la dejó. Mientras otras pequeñas todavía jugaban, ella ya estaba aprendiendo a aguantar. A los 12 años se plantó frente a un aula para impartir clases, no porque fuera una vocación precoz y romántica, sino porque la necesidad presiona antes que las ilusiones. A los 15 ingresó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ese dato hay que retenerlo bien, porque ahí arrancó la verdadera trama. No la historia de una educadora, sino la historia de una mujer que descubrió muy temprano que en México la enseñanza podía funcionar como escalera, pero no hacia el saber, sino hacia el mando. En aquella época, el SNT no era solamente un gremio laboral, era un engranaje político. Una estructura enorme capaz de mover votos, disciplinar regiones completas y negociar favores con el régimen en turno. Bajo el control del PRI, el sindicato representaba mucho más que un refugio para docentes. Era un territorio estratégico, un ejército con apariencia civil. Y Elba Ester, que conocía en carne propia la humillación de sus orígenes, comprendió algo antes que la mayoría.
En ese mundo no gobernaba quien sabía más, gobernaba quien obedecía mejor, quien tejía alianzas en las sombras, quien aprendía a sonreír mientras afilaba el cuchillo por detrás. Fue escalando. No de un salto, no como en el cine. Ascendió como lo hacen quienes saben esperar, puesto tras puesto, favor tras favor, lealtad tras lealtad, hasta que llegó 1989, el momento que dividió su existencia en dos. México ardía por dentro. Miles de docentes inconformes exigían democracia sindical, mejores condiciones y sueldos justos. El viejo cacique del sindicato, Carlos Yonguitud Barrios, parecía intocable. Llevaba años gobernando el CNT con mano dura, pero el 23 de abril de 1989 fue convocado a Los Pinos por el presidente Carlos Salinas de Gortari. La reunión apenas duró media hora, 30 minutos. Eso bastó para que el poder borrara a un hombre que parecía eterno. Yonguitud salió vencido, y ese mismo día Elba Ester Gordillo fue instalada en la cúspide. No llegó por elección limpia, no llegó por el respaldo genuino de las bases, no llegó porque los maestros la escogieran libremente. Llegó porque el aparato estatal la empujó hasta ahí, porque el sistema la necesitaba, porque en ella habían hallado a alguien más funcional, más disciplinada, más ambiciosa, más peligrosa. Años más tarde, ella misma reconocería que su llegada al sindicato fue decisión del gobierno mexicano. Esa confesión lo aclara casi todo. El origen de su poder no fue democrático. Fue una maniobra de laboratorio político. Y sin embargo, ahí radica la verdadera tragedia. Porque al comienzo quizá existió una vacilación, una fisura, un instante fugaz en que aquella muchacha pobre de Chiapas todavía recordaba lo que significaba estar en el fondo. Pero el poder no tarda en hacer su labor. Y cuando alguien ha pasado la niñez temiendo volver a quedarse sin nada, el poder se transforma en una droga más potente que cualquier principio. Gordillo ya no buscaba sobrevivir, buscaba dominar. Quería humillar antes de ser humillada. Quería que nadie volviera a mirarla desde arriba. Lo que arrancó como ascenso, pronto se volvió apetito voraz, y lo que parecía una victoria personal, comenzó a tomar la forma de algo mucho más siniestro. Porque una vez que descubrió que el aula también podía usarse como botín, ya no hubo marcha atrás. El poder no siempre irrumpe haciendo escándalo. A veces entra en silencio, firma documentos, reparte favores, sonríe para la foto y después se instala dentro de las instituciones como una enfermedad que nadie se atreve a mencionar. Eso fue justamente lo que sucedió con Elba Ester Gordillo. Cuando alcanzó la cima del ECENTE en 1989, no heredó solo una silla de mando, heredó una maquinaria colosal. Un organismo con millones de integrantes, miles de oficinas, delegados en cada rincón del territorio nacional, acceso a presupuestos multimillonarios y, sobre todo, la facultad de decidir quién enseñaba, quién cobraba, quién ascendía y quién quedaba borrado del mapa. Y una vez que entendió las dimensiones reales de esa maquinaria, dejó de considerarla un sindicato. Comenzó a verla como un reino propio. Ahí nació el secreto más oscuro de su dominio. No fue una mansión, no fue una cuenta bancaria, ni siquiera fue una joya pagada con dinero ajeno. Fue algo mucho peor, convertir la educación pública en moneda de intercambio, transformar las aulas en oficinas electorales, las plazas docentes en mercancía y los sueños de millones de niños en el combustible de una estructura diseñada para enriquecer a una sola mujer y a la red que vivía de servirle. En el discurso oficial, el CNT seguía hablando de derechos laborales, dignidad magisterial, defensa del profesorado. Pero detrás de ese lenguaje crecía otra cosa, una red de favores, sanciones y lealtades que operaba con la lógica del temor. Quien obedecía cobraba, quien callaba ascendía, quien servía a la estructura recibía plaza, y quien se atrevía a cuestionar quedaba fuera. Poco a poco, lo que debía ser una carrera construida con estudio, vocación y esfuerzo, se convirtió en una subasta disfrazada. Las plazas comenzaron a comerciarse, los puestos empezaron a repartirse como trofeos políticos. Ser docente dejó de depender del mérito para depender del dinero o de la sumisión. Y mientras esa corrupción se expandía, apareció la otra gran sombra del sistema: los aviadores. Nombres en nómina, sueldos cobrados con puntualidad, personas que existían en el papel pero jamás pisaban un salón de clases. En 2009, un informe estremeció a México al revelar cerca de 22,000 maestros fantasma. Una cifra vergonzosa para un país repleto de escuelas destruidas y comunidades olvidadas. Cada año esa red consumía alrededor de $130 millones.
130 millones que no llegaban a cuadernos, ni a pupitres, ni a techos nuevos, ni a bibliotecas. Iban destinados a sostener la fidelidad de un aparato que se nutría del presupuesto mientras aparentaba defender al gremio. Pero el verdadero talento de Gordillo no estuvo únicamente en robar, estuvo en comprender que el dinero sin poder se agota y que el poder respaldado por votos puede comprar impunidad. Ahí fue donde dejó de ser simple dirigente sindical para convertirse en operadora del Estado. Durante años, el SNT no funcionó solo como agrupación gremial, funcionó como un ejército electoral. 1,5 millones de afiliados representaban algo más valioso que cualquier fortuna. Representaban urnas, operadores, movilización territorial, disciplina política. Presidentes, gobernadores y partidos lo sabían. Por eso la cortejaban, por eso le temían. Ella también comprendió muy pronto que la lealtad partidista era una farsa. Mientras le convino al PRI, jugó con el PRI. Cuando dejó de beneficiarla, negoció con el PAN. En 2003, empezó a fracturar por dentro la vieja obediencia al régimen. En 2005 impulsó su propio instrumento político, Nueva Alianza. Y en 2006, en la elección más reñida y más envenenada de la historia reciente de México, se movió como se mueven quienes no creen en ideologías, sino en facturas por cobrar. Después vendrían las acusaciones, los testimonios, las sospechas de pactos oscuros, los nombramientos colocados como fichas dentro del aparato público, el control sobre espacios clave del gobierno y las denuncias de exigencias millonarias para financiar su proyecto político. Eso era lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, que Elba Ester Gordillo no solo había corrompido un sindicato, había diseñado una estructura donde enseñar importaba menos que obedecer, donde el aula valía menos que la nómina y donde la infancia de un país entero podía hipotecarse para sostener una red de poder. Ese fue su verdadero secreto. No el lujo, no las cirugías, no las mansiones. Su crimen real fue otro. Le puso precio al futuro. Y una vez que el futuro se vende, lo que sigue ya no es educación, es abandono. Si la fortuna de Elba Ester Gordillo pudiera tocarse con las manos, tendría la textura helada del mármol, el brillo indecente de una vitrina de lujo y el aroma artificial de una boutique donde nada cuesta menos que el salario de un maestro. Pero si esa riqueza pudiera escucharse, sonaría distinto. Sonaría como un aula vacía en la sierra, como un techo de lámina golpeado por la lluvia, como el silencio de un niño que no entiende por qué su escuela carece de libros, por qué su maestro nunca aparece, por qué el porvenir siempre parece habitar en otro lugar. Ahí estaban las víctimas reales. No en los discursos, no en los expedientes, no en las conferencias de prensa. Estaban sentadas en pupitres rotos, en pueblos olvidados, en estados enteros condenados a aprender menos, porque alguien allá arriba decidió cobrar más. Ese fue el daño más cruel. No el dinero que desapareció, sino lo que ese dinero habría podido salvar. Durante años, México cargó con una estructura absurda, casi monstruosa, en la que cerca del 90% del presupuesto educativo terminaba consumido por la nómina. Dicho así, la cifra ya resultaba escandalosa, pero la herida se hacía más profunda al comprender que dentro de esa nómina viajaban también miles de nombres que no impartían clase, miles de favores convertidos en salarios, miles de lealtades pagadas con recursos que debían haber llegado a las aulas. Mientras el sistema gastaba su energía en sostener una maquinaria clientelar, las escuelas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero seguían esperando lo más elemental: un baño digno, una pared sin grietas, un pizarrón que no pareciera sobrevivir de milagro. Y lo peor era que las estadísticas terminaban confirmando lo que el país ya sospechaba en silencio. En 2009, los resultados de PISA ubicaron a México entre los peores lugares del mundo desarrollado en comprensión lectora, ciencias y matemáticas. No fue un accidente ni una mala racha, fue el retrato de una generación creciendo con menos herramientas de las que necesitaba para defenderse. Era la prueba fría de que mientras unos negociaban plazas, otros condenaban niños. Cada punto perdido en esas pruebas no era una simple estadística internacional, era una puerta cerrándose, era una beca perdida, era un empleo digno que se escapaba años después. Era un joven en la periferia descubriendo demasiado pronto que estudiar no le garantizaba nada. En esos años también se supo algo todavía más devastador. Un estudiante promedio en México recibía apenas 4 horas y media de clase al día. Apenas la mitad de quienes ingresaban a la primaria lograba terminarla. Piensa en lo que eso significa. Piensa en un niño de 7 años en la montaña con zapatos gastados
caminando kilómetros para sentarse en un aula donde falta el maestro, o donde el maestro está pero no puede enseñar porque el sistema le arrebató la dignidad. Ahora piensa en lo que pasa con ese niño cuando cumple 13, 15, 17 años y descubre que su país no lo preparó para nada. Ese vacío no permanece vacío por mucho tiempo. En México, demasiadas veces ese hueco lo ocupa la calle, lo ocupa la humillación, lo ocupa el crimen. Por eso, el daño causado por Elba Ester no puede medirse solo en millones de pesos desviados. Debe medirse también en adolescencias arruinadas, en comunidades enteras atrapadas entre el abandono y la furia, en jóvenes que crecieron sin oportunidades y terminaron encontrando en los cárteles la única estructura que sí los recibía, aunque fuera para devorarlos. Cuando una escuela se corrompe, no cae solo una escuela, cae una frontera moral, cae una barrera de protección, cae la posibilidad de que un país se defienda de su propia violencia. Y al otro lado de esa ruina estaba ella. Esa es la imagen que vuelve todo insoportable. Mientras en las comunidades más pobres los niños estudiaban entre carencias, la dirigente deslizaba tarjetas por mostradores de Neiman Marcus hasta acumular compras cercanas a los $3 millones. Mientras un aula rural pedía a gritos ventanas, baños o cuadernos, ella acumulaba bolsos, ropa de diseñador, tratamientos estéticos, vuelos privados y propiedades frente al mar. Mientras una niña en Chiapas llegaba con hambre a la escuela, la mujer que decía representar al magisterio alimentaba una obsesión por el lujo que parecía no tener fondo. Louis Vuitton, Chanel, Prada, clínicas en California, especialistas, caprichos, escoltas, comodidad, como si todo ese exceso pudiera borrar para siempre a la niña pobre que un día fue, como si el dinero robado pudiera anestesiar el viejo miedo de volver a no ser nadie. Pero el dinero de los pobres siempre deja rastro. A veces tarda años, a veces atraviesa gobiernos completos, a veces sobrevive a pactos, a cómplices y a silencios. Y cuando finalmente resurge, no lo hace solo como cifra, resurge como acusación, como expediente, como vergüenza, porque después de vaciar las aulas, lo que seguía era rastrear el botín. Antes de continuar, este canal, Artistas al Descubierto, existe para contar historias como esta con todos sus matices, así que si quieres seguir descubriendo verdades incómodas, dale suscribirse ahora mismo. A finales de 2012, Elba Ester Gordillo parecía una de esas figuras que dejan de pertenecer a la realidad y comienzan a moverse como un mito oscuro dentro del poder. Había sobrevivido a varios presidentes, había cambiado de aliados sin perder jamás el control. Había convertido al sindicato más grande de Latinoamérica en una maquinaria personal, y durante años dio la impresión de que nadie en México podía tocarla. No importaban los rumores, no importaban las denuncias, no importaban los reportajes sobre su riqueza escandalosa. Siempre salía intacta, siempre sonreía, siempre negociaba algo más. Pero el poder tiene una enfermedad silenciosa. Cuando se acostumbra a ganar, termina creyendo que jamás va a perder. Y ahí fue donde comenzó a cavar su propia tumba. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en diciembre de 2012 con un objetivo que no admitía dobles mandos. Quería recuperar el control del Estado, quería imponer la reforma educativa, quería arrebatarle al sindicato la llave de las plazas, de los ascensos, de las herencias disfrazadas de derechos laborales. En otras palabras, quería quebrar el corazón del imperio de la maestra. Y Elba Ester, que había aprendido desde joven a percibir el peligro antes de que se hiciera visible, comprendió de inmediato lo que eso implicaba. No estaban discutiendo una ley, estaban peleando por el botín. El 6 de febrero de 2013, el día de su cumpleaños número 68, habló como hablan quienes todavía se sienten invencibles. No sonó prudente, no sonó cautelosa, sonó como una mujer que llevaba demasiado tiempo mandando y muy poco tiempo obedeciendo. Dijo que no existía amenaza capaz de asustarla. Dijo que había nacido para morir. Dijo que quería una lápida que la recordara como guerrera. Y durante unos minutos, frente a sus fieles, volvió a sentirse eterna. Lo que no sabía era que mientras ella alzaba la voz, otros ya seguían el rastro del dinero. Entonces aparecieron las cifras frías, brutales, imposibles de justificar. Entre 2008 y 2011, más de 2.000 millones de pesos habrían salido de las cuentas del sindicato siguiendo una ruta torcida de triangulaciones, empresas fachada y transferencias que no olían a defensa laboral, sino a saqueo. Los investigadores apenas habían revisado una parte del laberinto financiero, y aún así, lo hallado alcanzaba para retratar una avaricia sin límite.
Cerca de $3 millones en compras en Neiman Marcus, 400,000 en vuelos privados, 17,260 en cirugías estéticas y tratamientos en California, residencias en Coronado Cayce frente al agua, donde el mar parecía servir de cortina para esconder el origen del dinero. Cuentas en Suiza, movimientos en Liechtenstein y el intento de enviar $6 millones hacia Andorra, como si el viejo sueño de los intocables fuera siempre el mismo: hacer desaparecer el botín antes de que la ley logre alcanzarlo. Pero lo más siniestro no fue el lujo ni tampoco las mansiones. Fue la forma, la manera en que el dinero iba dejando de parecer dinero para convertirse en una profanación. Porque en medio de esa ingeniería financiera apareció un detalle que revelaba algo más profundo que la codicia. Para justificar parte del capital se usó el nombre de su madre fallecida, una maestra rural de Chiapas, como si la memoria de una mujer humilde pudiera servir para lavar millones imposibles de explicar. Ahí ya no había solo corrupción, había una degradación moral completa, una voluntad de ensuciar hasta a los muertos con tal de seguir sosteniendo el palacio. Y mientras todo eso ocurría en papeles, cuentas y despachos, el verdadero significado del saqueo era otro. Cada dólar desviado tenía un rostro: un salón sin techo, un niño sin libros, un maestro sin apoyo, una escuela convertida en ruina para que otra vida, lejos del polvo y de la vergüenza, siguiera brillando entre boutiques, quirófanos privados y residencias frente al mar. El aula se había convertido en caja fuerte, y cuando el Estado finalmente decidió abrirla, lo que salió no fue solo dinero robado, salió el retrato completo de una mujer que ya no sabía distinguir entre poder y depredación. La caída de los poderosos casi nunca ocurre como la gente se la imagina. No siempre hay gritos, no siempre hay forcejeos. A veces basta un pasillo, una orden firmada, una pista iluminada en la noche y el sonido seco de unos pasos que ya no avanzan hacia el privilegio, sino hacia el encierro. Para Elba Ester Gordillo, ese momento llegó el 26 de febrero de 2013. Apenas 24 horas antes, Enrique Peña Nieto había promulgado la reforma educativa que le arrebataba al sindicato la llave de las plazas, del ascenso y de la herencia política que ella había resguardado durante décadas, como si fuera su propiedad privada. Un día después, la mujer que se había acostumbrado a doblegar gobiernos fue detenida al bajar de un jet privado en Toluca. Así de rápido puede terminar una época. Así de brutal puede sonar el instante en que una reina descubre que también existen las rejas. Hasta entonces, Elba Ester había vivido como viven los intocables. Ropa de diseñador, vuelos privados, escoltas, salones donde nadie le levantaba la voz. La prensa la llamaba la maestra, pero ya hacía tiempo que ese apodo no evocaba una vocación, sino una estructura de miedo. Por eso la imagen que vino después resultó tan poderosa. Frente a la ostentación de los años anteriores, apareció una mujer sin maquillaje, agotada, expuesta, vestida con una camiseta beige de prisión en Santa Marta, Acatitla. No fue solo una fotografía, fue una humillación histórica. La mujer que había repartido plazas, favores y castigos, ahora debía escuchar la voz del Estado pronunciando en su contra palabras que durante años parecieron imposibles: lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada, desvío de recursos. México observó esa escena con una mezcla extraña de asombro y desquite. Durante décadas, demasiados habían creído que nadie se atrevería a tocarla, que el tamaño del sindicato, su relación con presidentes, sus redes en el Congreso y su capacidad de movilizar votos y negociar impunidad la mantendrían siempre un paso por encima de la ley. Pero ahí estaba, encerrada, expuesta, reducida de símbolo de poder a expediente judicial. Y sin embargo, lo más inquietante de esta historia no fue la captura, fue lo que vino después. Porque una cárcel mexicana no pesa igual sobre todos. Para el pobre, el sistema cae con todo su rigor. Para el poderoso, la prisión comienza a llenarse de grietas, excepciones, tecnicismos, informes médicos y puertas laterales. Desde el principio, la defensa de Gordillo entendió que aquella batalla no se ganaría con inocencia moral, sino con desgaste procesal. Lo apostaron todo a la lentitud, al detalle, al error ajeno. Y mientras la opinión pública celebraba la caída de un ícono de la corrupción, su equipo legal comenzó a hacer lo que mejor sabe hacer la gente que todavía conserva dinero y relaciones: convertir la justicia en una carrera de resistencia. Llegaron entonces los diagnósticos, los reportes clínicos, las enfermedades acumuladas, los argumentos sobre su edad, su fragilidad, su condición física.
Poco a poco la celda dejó de parecer celda. La severidad del encierro comenzó a diluirse. A finales de 2017, la mujer que debía responder por haber exprimido durante años el dinero del magisterio ya no estaba en una prisión común. Había conseguido el beneficio de la prisión domiciliaria en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. El contraste resultaba obsceno, mientras millones de mexicanos seguían asociando su nombre con salones vacíos y escuelas destruidas. Ella esperaba la resolución de sus procesos entre comodidades que ningún maestro de base podría siquiera imaginar. Ahí se reveló el fondo podrido del sistema. No bastaba con haber saqueado, también era posible negociar el modo de enfrentar las consecuencias. Y entonces llegó el golpe final. En agosto de 2018, después de casi 5 años y medio bajo control judicial, un tribunal federal canceló los cargos más graves. No porque el país hubiera descubierto de pronto que Elba Ester era inocente, no porque el dinero hubiera regresado a las aulas, no porque los niños de Chiapas, Oaxaca o Guerrero hubieran recuperado lo que les fue arrebatado. Cayó por otra razón, una razón todavía más mexicana y más amarga. Los fiscales habían cometido errores de procedimiento. Parte de la evidencia bancaria fue considerada inválida. La forma contaminó el fondo, y la mujer que durante años había usado los pliegues del poder para protegerse, terminó salvándose otra vez gracias a los pliegues del sistema. Sus abogados hablaron de libertad absoluta, de vindicación, de justicia, pero la verdad era otra. La prisión no había limpiado su nombre, solo había demostrado que en México, incluso la desgracia puede administrarse con privilegios. A Elba Ester no la absolvió la historia. La rescató la torpeza de un aparato incapaz de castigar con la misma contundencia con la que ella había dañado a un país entero. Salió de la jaula, sí. Pero no salió intacta, porque hay derrotas que no se miden por los años presos, sino por la forma en que una nación empieza a mirar tu rostro. Y cuando volvió a aparecer en público, México descubrió que la cárcel no había traído arrepentimiento, solo había afilado todavía más su descaro. Cuando Elba Ester Gordillo recuperó la libertad en agosto de 2018, muchos esperaban al menos una cosa: silencio. No redención, porque eso ya parecía imposible. No vergüenza, porque hacía años que esa palabra no cabía en su vocabulario. Pero sí silencio. Un retiro discreto. Una desaparición elegante. Una vejez lejos de las cámaras. Después de todo, el país acababa de verla salir de una guerra judicial de más de 5 años, después de haber sido exhibida como el rostro más obsceno de la corrupción sindical. Lo lógico habría sido esconderse, bajar la cabeza, dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Pero Elba Ester no volvió para pedir perdón. Volvió para desafiar. El 20 de agosto de 2018, justo el día en que millones de niños mexicanos regresaban a clases, ella eligió aparecer frente a las cámaras con una serenidad que parecía una provocación calculada. No habló como alguien que hubiera atravesado una caída. Habló como alguien convencido de haber derrotado al sistema. Se declaró inocente, se dijo perseguida política. Aseguró que la reforma educativa se había derrumbado. Prometió seguir defendiendo a los maestros. Y en ese instante México volvió a ver el fondo del personaje. Porque una mujer acusada de haber vaciado durante años el dinero del sindicato, se presentaba ahora como guardiana de la dignidad magisterial. Era una escena casi perfecta en su cinismo. La misma voz que había convivido con cuentas opacas, plazas vendidas y privilegios indecentes, se envolvía otra vez en la bandera del sacrificio colectivo. Pero el tiempo tenía preparada otra imagen todavía más brutal. En febrero de 2022, ya con 77 años, Elba Ester decidió casarse por tercera vez. No con un viejo compañero de luchas, no con un hombre de su generación, no con alguien salido del retiro silencioso que se esperaría de una figura marcada por el escándalo. Eligió a Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, un abogado de 36 años, 41 años menor que ella, parte del entorno que la ayudó a desmontar judicialmente su caso. No era solo una boda. Era un mensaje. El mensaje de una mujer que seguía sintiéndose intocable, capaz de reinventarse en público, de celebrar el amor, el lujo y la victoria legal sin importarle el país herido que dejaba detrás. La ceremonia se planeó en Oaxaca, una tierra cargada de memoria, pobreza y resistencia magisterial. Y ahí estuvo el verdadero insulto, porque Oaxaca no era un escenario cualquiera. Era uno de los territorios donde la rabia de los maestros contra el viejo sistema sindical nunca se había apagado. Aún así, ella escogió ese lugar para montar una fiesta blindada, elegante,
reservada para invitados selectos. Había flores, lámparas, mesas impecables, protocolos de seguridad, celulares confiscados, sonrisas de alta sociedad y el aire artificial de quienes creen que el dinero todavía puede domesticar la historia. Pero la historia no siempre se deja domesticar. Antes de que la celebración pudiera consumarse con normalidad, un grupo de maestros de la CNT irrumpió en el recinto. Entraron con la furia acumulada de años, forzaron accesos, derribaron parte del montaje, lanzaron objetos, destrozaron mesas y decoración, pintaron consignas, gritaron insultos. El caos entró a la boda como entra la verdad en una mentira demasiado prolongada. La fiesta se retrasó durante horas. La escena fue grotesca y reveladora. Mientras adentro se intentaba sostener la fantasía de una nueva felicidad, afuera y luego adentro aparecía el país que ella había ayudado a deformar. El país agraviado, el país que no había olvidado. Y quizás esa fue la imagen más precisa del final moral de Elba Ester Gordillo. No la de la mujer absuelta por errores de procedimiento, no la de la novia sonriente junto a un esposo joven, no la de la líder que insistía en llamarse inocente, sino la de una celebración de lujo rodeada por la furia de los mismos maestros cuyo nombre usó durante décadas para enriquecerse. Porque hay personas que salen de prisión más humildes. Ella salió más insolente. Y cuando la soberbia vuelve vestida de blanco, lo único que queda por llegar es el juicio que no dicta un juez, sino la memoria. Hay vidas que logran escapar de la cárcel pero nunca consiguen escapar del veredicto de un país entero. Y quizá esa sea la forma más exacta de entender lo que quedó de Elba Ester Gordillo después del escándalo, de los expedientes, de las fotografías con uniforme beige, de los discursos de inocencia y de las fiestas blindadas por escoltas. Porque al final, cuando el ruido baja y las cámaras se apagan, lo único que permanece es una pregunta brutal. ¿Qué dejó realmente a su paso? Los números son una forma de responderla, aunque nunca alcancen a contar todo el daño. 24 años de control sobre el sindicato magisterial más grande de Latinoamérica. Más de $150 millones presuntamente desviados, con estimaciones que empujan la cifra mucho más arriba. Decenas de miles de plazas convertidas en mercancía. 22.000 maestros fantasma devorando recursos públicos. Cerca de $130 millones al año perdidos en esa maquinaria de simulación. 90% del presupuesto educativo consumido por nóminas, mientras miles de escuelas seguían esperando lo mínimo. Y detrás de cada cifra, algo más doloroso que el dinero. Un niño aprendiendo menos. Un maestro honesto trabajando con más carencias. Una comunidad entera viendo cómo el futuro se le escurría entre los dedos. Eso fue lo que ningún abogado pudo lavar. Porque sí logró salir. Sí, consiguió romper el cerco judicial que parecía definitivo. Sí, transformó casi 6 años bajo control legal en una historia donde la prisión terminó suavizada por hospitales, diagnósticos, recursos legales y arresto domiciliario en Polanco. Sí, en agosto de 2018 recuperó la libertad gracias a errores de procedimiento que destruyeron parte del caso. Y sí, todavía en febrero de 2026, cuando la Suprema Corte dejó firme la obligación de pagar más de 19 millones de pesos al fisco, esa cifra seguía pareciendo pequeña frente a la magnitud del daño histórico que su nombre arrastra. Pero ahí está justamente la clave. La ley pudo tropezar, la memoria no. Porque la memoria de México no la recuerda como educadora, no la recuerda como reformadora, ni siquiera como una simple dirigente polémica. La recuerda como el rostro de una época en la que la educación pública fue tratada como botín, como palanca electoral, como caja privada para financiar lujos, obediencias y blindajes. La recuerda como una mujer que nació en la pobreza y que en lugar de combatirla desde el lugar de poder que alcanzó, terminó usando la pobreza ajena como escalera para volverse intocable. Y sin embargo, incluso en una historia así, hay algo parecido a la dignidad. No viene de ella, nunca vino de ella. Viene de los otros, de los maestros de verdad que siguieron entrando a dar clases en escuelas quebradas, de las comunidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que siguieron sosteniendo la educación con lo poco que tenían, de quienes nunca tuvieron acceso a boutiques en San Diego ni cuentas en Europa, pero sí a una vocación que nadie pudo comprarles ni arrebatarles. Viene de los que resistieron sin aviones privados, sin mansiones, sin cirugías, sin padrinos poderosos. Ahí está la única forma posible de redención en esta historia. No en la mujer que se dijo perseguida, sino en los niños que siguieron estudiando a pesar del abandono.
No en la dirigente que habló de dignidad mientras se hundía en el exceso, sino en quienes siguieron enseñando con salarios miserables y salones a medio caer. Porque el legado verdadero de una persona nunca lo dictan sus escoltas, ni sus propiedades, ni su capacidad para doblegar tribunales. Lo dicta la huella que deja en los más débiles. Y en el caso de Elba Ester Gordillo, esa huella no fue un aula mejor, fue una cicatriz. Una de esas cicatrices que un país aprende a reconocer aunque pasen los años, cambien los gobiernos y se apaguen los titulares. El dinero pudo comprar tiempo, pudo comprar defensa, pudo comprar demora, pero nunca pudo comprar absolución moral. Porque quien convierte la educación de los pobres en lujo personal no termina siendo recordada como maestra, termina siendo recordada como advertencia. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Artistas al Descubierto para no perderte los próximos relatos donde el poder, el dinero y la verdad se cruzan de esta misma manera.